este programa. La primera vez nos habló del ciberdelito, porque es un abogado especializado en ciberseguridad. Y ahora le hemos pedido, con todo esto del tema de la ley de alquileres, que nos explique y nos cuente un poco. Porque creo que todas las personas acá, las del chat supongo también, o los padres de los del chat, o generalmente cualquier persona que no tenga la posibilidad de comprar un inmueble, Sí. está preocupada. Que generalmente somos la mayoría, por lo menos de los jóvenes. En otros tiempos era más accesible la vivienda. Ahora está medio un sueño Bien, lejano. ok. Después de esa Qué bajadita, tristeza. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo muy contento, la verdad que me encanta estar acá, me Qué encanta lindo. la onda que le ponen y lo divertido que es. Y bueno, me tiré un tema, digamos, me sacó a la zona de confort, lo cual es bueno, así que me han puesto a estudiar de vuelta. Cuando ustedes digan el arte, me van a disculpar, tengo unos apuntes, no van Tiene a un entender. apunte con la letra de médico. Horrible, escribo como zurdo y soy derecho, siempre me han dicho. No hay forma, caligrafía, me trataron de hacer que haga y no pude cambiar nunca. Bien, si vos querés arrancar, Bueno, arranca. yo les he traído, digamos, estos apuntecitos para tocar, como primero unos 5 puntos que me parecía interesante, y el primero era como un tema medio político que da cuenta del trasfondo real que hay detrás de esta ley y de los enfrentamientos de las posiciones. Esta ley todavía no está, totalmente aprobada, le falta la sanción de la Cámara de Senadores, que todavía no la trató y que le está haciendo algunos reparos, pero tuvo una aprobación de 125 diputados, obviamente en su mayoría de oposición. Hubo, digamos, 112 votos en contra del partido oficialista y fueron 115 total. Sorprendentemente, 3 votos en contra de esta ley fueron de los libertarios, o sea, de los 3 diputados que tiene Milei. Digo esto porque el trasfondo es que es una postura ya como marcada de política de la oposición de que esta ley salga. ¿Cuál es el problema? Que va al segundo punto, que es lo que preocupa con todo este tema que bueno, acá vos lo has mencionado, que nuestra generación es como que lo ve allá muy lejos, el tema de una propiedad propia, valga el juego de palabras, y que realmente uno se ve obligado a alquilar y que quiere además cuando alquila un poquito de estabilidad, o sea, no tenés que estar mudándote de un lado a otro porque viene el que tiene el poder o el sartén por el mango y te dice yo te voy a aumentar. Entonces, durante la pandemia, la ley que se sacó, que modificó la ley anterior, venía como a traer un poquito esa estabilidad. ¿Por qué? Porque establecía un plazo mínimo de 3 años. Sí. Entonces uno en 3 años como que puede planear un poco su vida, no se pasan tan rápido como 2. Uno a veces hasta el primer año que está viviendo alquilando es como que recién se está acomodando, viéndole si falta la luz al foquito, si falta tal cosa. Y después el resto como que se acostumbra y recién empieza a sentirse en su hogar. Entonces 3 años da un poco de estabilidad. Bueno, esta ley que quiere aprobar la oposición baja de vuelta a 2 años, lo cual en gran medida como un retroceso de un derecho adquirido que es el derecho a la estabilidad de una vivienda. O sea, imagínense, bueno, de última, nosotros somos jóvenes, capaz que si uno vive solo no es tanto trasladarse, pero imagínense una familia que tiene que alquilar, son 2 hijos, son 3 hijos, y ¿cómo hacen? Digamos, pues tenés que decirle, mirá, tenés que sacar esto, y después además tenés que ponerle en condición a la vivienda, que obviamente con niños todos sabemos que ninguna pared queda sana. No, y entrar por inmobiliaria y pagar el depósito, el mes de garantía. O sea, ya de por sí, cada 2 años es muy complicado. Además, el tema de que la ley anterior durante la pandemia establecía un aumento que era semestral, o sea, cada 6 meses se hacía un aumento, y es como razonable, porque vos en 6 meses, sea el trabajo en el que estés, vos en 6 meses sí podés proyectar de que va a mejorar tu situación económica. Ahora esta nueva ley prevé que el aumento va a ser cada 4 meses. Y que eso lo van a pactar con el inquilino y el propietario. Y obviamente no lo va a pactar el inquilino, lo va a pactar el propietario. No. O sea, o la inmobiliaria, todo lo que hemos alquilado sabemos de que no hay mucho margen de negociación. Y de ahí viene esta actualización cada 4 meses, que es complicada, porque va a tener, digamos, 3 actualizaciones en un año. Estoy malísimo con las matemáticas, y 3 por 4, 12. Estaba haciendo esos cálculos. El tema es que después está lo que cambia, porque antes con la ley que se puso durante la pandemia, estaba el tema de que, bueno, ¿cómo vamos a actualizar? Vamos a actualizar siguiendo el INDEC. Que si bien el INDEC sabemos que es un poco mentirosillo en temas de inflación, por lo menos un dato objetivo, no es tan pesado para el inquilino y prevé siempre un aumento dentro de todo razonable. Yo creo que el año pasado el INDEC tiró un 75, un 80%, cuando sabemos que ha sido como un 140% real.
la inflación. Pero bueno, un 70-80% durante un año es, digamos, soportable para el inquilino y al mismo tiempo el propietario tiene un margen de ganancia. Sí. El tema es que ahora la forma va a ser un acuerdo libre entre partes, digo, libre, en realidad pongo comillas entre libre porque no hay mucha libertad de negociación cuando el que tiene el sartén por el mango te dice, ¿vos querés vivir acá? Claro. Bueno, este es el contrato. No, y donde, por ejemplo, hay capaz que algunos que necesitan alquilar de una, pero hay otros lugares como las inmobiliarias que pueden especular perfectamente y no alquilar hasta que aparezca alguien. Pero además está el tema de que esto establece que puede establecerse el aumento en base al índice de los precios del consumidor, de los precios mayoristas y de los salarios, una combinación de todo. Lo que decían las partes. Ya está adentro. Asume que las dos partes están en igualdad de condiciones y no están en igualdad de condiciones. Y encima, como que en cierta parte niega el derecho a la vivienda porque le da más lugar a la necesidad comercial del dueño del inmueble que a la necesidad de quien alquila de tener una vivienda digna. Aparte, matemáticamente, aumento en 4 meses, aumenta el porcentaje. O sea que si de repente hace 25%... Claro, la base va... Claro, no va a ser 100% anual. Va a ser una multiplicación de todo eso que... significa mucho más. Sí, teóricamente digo, porque realmente no tienen datos verdaderos, concretos, pues no se han hecho análisis estadísticos, dicen que esto es para incentivar el mercado del alquiler y por eso en la reforma también van a reformar el régimen de monotributo, beneficiando al propietario que, por ejemplo, si declara que tiene 3 inmuebles utilizados para el contrato con contrato de locación debidamente registrado, le van a computar como uno a los términos de lo que es el pago del monotributo y también van a estar eximidos los contratos registrados, los inmuebles de bienes personales. El tema es que también modifica el impuesto del crédito y del débito, que es del cheque, o sea, si usas caja de ahorro para hacer transacciones, eso no va a estar alcanzado por impuestos. El tema es que estos puntos que trata, lo preocupante es porque yo me he puesto a ver, digamos, un análisis estadístico que ha hecho el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tomó como base Cava y Gran Buenos Aires. El tema son las estadísticas que son preocupantes, digamos, porque, por ejemplo, ellos han hecho un análisis en el 2021 y han determinado que más del 63% de las personas encuestadas que alquila contrae una deuda. Y el 62% que contrae esa deuda es solamente para pagar alquiler. Y contrae esa deuda no solamente la contrae mediante las formas legales, que es un banco, una empresa crediticia. Hay muchos casos que ha sido hasta con prestamistas. O sea, que decían, yo sé dónde viví, te voy a matar si no me pagás, o te voy a correr de la casa. Después de ese análisis que hizo el CELS, el 24% de los hogares en el 2021, esto lo hizo en el 2022, perdón, pero el 2021 lo contrastó con el 2022, el 24% de los hogares destinaba más del 50% de sus ingresos para pagar un alquiler. Sí. Eso aumentó un 32% en el 2022 y encima de todo ese porcentaje que se analizó, solamente el 50% tenía contrato escrito legal, legítimo, y el 60% de toda esa masa tenía aumentos que estaban por fuera de ley. O sea, hay gente que le decía que esto es el poder que tiene el propietario. Decía, mira, si vos querés alquilar, en el contrato vamos a decir que es semestral, pero yo te voy a hacer aumento mensual si no te corro. Sí. No, es tremendo eso de lo que decís también de... O lo se que declara un valor en el contrato claro, que después no es... Por ejemplo, mi viejo alquiló y yo soy su garante. Sí. Y es como el contrato va como a mitad de contrato, un monto así como mucho más chico. Sí. Y después me han hecho unos pagarés así, onda de... que tenía que firmar todos los pagarés. Y yo no entendí, digo... ¿Qué está pasando, digamos? O sea, ¿por qué no ponen contrato ya? O sea... Eso es, digamos, para evitar el pago de impuestos de sello y también tener que evitar el pago de ganancias que le entran por eso. El tema, el mayor trasfondo, más allá de la cuestión política, que podemos polarizar, que esto es proyecto de la oposición, no es algo que yo lo digo porque quiero, sino que fue ingresado por la oposición, fue votado por la oposición y entró por la mayoría de la oposición. Pero imagínense que les parecía tan malo que hasta los libertarios de Milei le han dicho que no. El tema es todo lo que es el retroceso en derecho adquirido, de lo que es la estabilidad en
un derecho humano que es la vivienda. Entonces ahora ya no podés tener estabilidad porque ya en 2 años te pueden sacar, o peor, te pueden sacar en 1 año, porque si vos los 2 primeros aumentos de 4 meses te han parecido brutales, porque es como vos decías, este aumento sobre el porcentaje ya aumentado, entonces te terminas yendo. Y es un tema que es algo que lo estamos viviendo, por lo menos nuestra generación, que es el tema del derecho a la vivienda. O sea, que está establecido en la Constitución Nacional, está en los tratados que tienen la misma jerarquía, y un tema que como política pública hace mucho tiempo que no se lo dirigió como en su momento, cuando tengo muchos amigos un poco más grandes que yo, de 40, 45, hasta 50, que con el Procrear se han hecho casas fantásticas, Sí. y que han podido, digamos, establecer un centro de vida que hoy por hoy muchos de nosotros estamos en esa situación de ¿a dónde vamos? O sea, somos como nómades que estamos esperando ver de que no nos arranquen la cabeza o termina en algún sucucho, como le digo yo, que no sé si cumple con lo mínimo que ni siquiera bromatología exige. Entonces, para mí esto es una discusión que lleva a que no es tan difícil tampoco de tratar desde parte del Estado, porque yo doy un ejemplo que me quedo sorprendido, me he puesto a estudiar esto. Se ha hecho un relevamiento de todas las provincias del norte, y la provincia que está primera en niveles de habitacional, o sea, de gente que tiene casa propia, es Santiago del Estero. Mira vos. Santiago del Estero tiene el 83% de su población tiene una casa propia. Tremendo. Y esto pasa cuando vas a Santiago ahora, vos entras por cualquier autopista y ves casas, edificios, todos esos son del Estado. Barrio, sí. Ah, Todos por son eso del Estado. yo una vez que estaban filmando un documental en Santiago del Estero y fui a acompañar. En ese momento, acá el alquiler estaba a 30.000 pesos, meterle un monoambiente en el centro, para ponerlo como en contexto. Y allá estaba a 10.000. Y dije, Claro. a la mierda, qué barato. Que debe ser claro que por eso, voy porque un hay ejemplo. poca demanda. Pero encima, además, la ley está muy pensada para el negocio porteño, porque por eso también me parece a mí que es un proyecto que impulsa el PRO en Buenos Aires, porque la reta está como muy vinculado a los negocios de la inmobiliaria, a la edificación de un montón de edificios No, en porque barrios el porteño que no, están no ve más súper- allá, digamos. O sea, los problemas que abordan los porteños hasta nacionales también, digamos, Sí. como de planificación de la vivienda. Y la otra vez lo hablábamos acá, cuando nos había visto Noguera, Ujú. era que el porteño ve que hay que hacer más casa, cuando acá hay casa, pero no están en condiciones dignas, como que son... Claro, distintas. El interior tiene otras luchas, digamos. Sí, pero tampoco hay un análisis real del mercado, porque una de las supuestas premisas que tiene esta ley es que es para reactivar el mercado inmobiliario de alquileres que se ha caído producto de la ley anterior. Es mentira, no se ha caído producto de eso. Uno de los indicadores que, por ejemplo, analiza el CELS es que al reactivarse el turismo, que no estaba activo, ha crecido exponencialmente, casi un 200%, los alquileres a través de Airbnb, Ujú. que dan muchísima más plata porque son en dólares, más allá que sea el dólar oficial, pero una semana, por ejemplo, un departamento en Buenos Aires la están cobrando $450. No sé cuánto está el oficial ahora sin las retenciones, pero termina siendo mucho más beneficioso alquilar una semana o dos por mes, que termina siendo a veces lo que yo lo alquilaría por mes, porque también están desfasados lo que son los precios de las propiedades que están dolarizados con los alquileres que están especificados, porque queremos tratar de copiar un modelo que es imposible. Por ejemplo, el modelo norteamericano. En Norteamérica, por ley, todos los alquileres tienen que valer entre el 0,75 al 1% del valor de la propiedad. Entonces tenemos una propiedad de $200.000, sí o sí tiene que valer $2.000 o $1.500. Entonces, obviamente, la mayor cantidad de la gente termina no alquilando, sino prefiere hipotecar, porque termina pagando un préstamo hipotecario que le vale $1.500 por mes, pero a futuro puede adquirir una casa. Claro. Entonces el tema está solucionado, el tema habitación en Estados Unidos. Entonces tenés gente de clase media hasta clase media baja que accede a una vivienda, más allá de que después, si se llega a tener una enfermedad, se muere en la calle si el seguro no le cubre. Pero un tema que está resuelto, que acá no lo podemos aplicar, porque si un propietario dice, bueno, mi vivienda sale $200.000, yo te quiero cobrar $2.000, no lo alquilo. Pero tampoco está con esto, porque tampoco lo vas a poder alquilar. Es cierto, tampoco me voy a poner en defensor únicamente de los inquilinos, es cierto que a veces los inquilinos son complicados, que a veces si uno alquila te entregan las cosas en mal estado, pero lo cierto es que eso se puede regular y tiene otras herramientas. Limitar la posibilidad, esto lo único que va a hacer, a mi entender, va a limitar la cantidad de alquileres, porque la gente va a decir, yo no voy a alquilar si vos cada 4 meses me va a estar subiendo y me va a estar encima, teniendo en cuenta el índice de precios Pero si mayoristas. no alquila, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en Buenos Aires, eso me pasó la otra vez que fui
que estuve en un departamento del centro. Puedo salir por la ventana, que daba como un pulmón de manzana, entonces se veía todos los departamentos. Sí. No hay ninguno prendido. Están No hay vacíos. nadie. Están vacíos. Hay algunas luces, pero están vacíos. Estuve, no sé cuántos días ahí, vacíos. Pero es que además si vos tenés vos propietario, tenés departamentos que los obtenés pensando en sacar un rédito económico porque decís, bueno, voy a hacer una inversión y después los voy a alquilar y voy a ir recuperando y tal. Tenés que saber que vos estás eligiendo hacer negocios con un derecho que tiene que estar garantizado. Entonces, tu margen de ingreso tal vez va a ser menor, tu riesgo tal vez va a ser mayor, vos estás eligiendo poner la plata ahí. Ahora, no puedes especular con la necesidad del otro y esperar después que el Estado encima te acompañe. El Estado está para regular y para ponerse del lado del que menos tiene, o por lo menos el que uno espera que funcione. Entonces, lógicamente que la ley no debería estar tomándote a vos como punto de referencia. Esto está pensado para que el propietario esté más cuidado que el inquilino, y eso es un delirio. Sí, además el propietario, en esto tampoco sé si lo han analizado al mercado de propietarios, porque esto también va a generar una situación donde no va a haber quien lo alquile, porque la realidad es que también es una pérdida para el propietario tenerlo al departamento sin alquilar. Vamos a un departamento, porque el departamento él tiene que pagar expensa, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar un montón de cosas y los servicios los tiene que pagar. Será la tarifa plana y la mínima, pero los tiene que pagar. Entonces hay que encontrar una suerte de equilibrio, que en realidad es el principio, un principio jurídico, que es la equidad, que es no dar, digamos, a todo lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde conforme a la situación, que es, bueno, a ver, vos querés alquilar tu propiedad, querés ganar, como vos decís, bueno, atenete a esta regla de juego, vas a ganar, no vas a ser multimillonario, pero vas a ganar y tener la posibilidad de tener una vivienda que va a estar alquilada, que va a estar utilizada, que vos no vas a tener que cubrir los costos, porque por ley lo único que tenés que cubrir son los impuestos inmobiliarios, pero después lo que es el impuesto, entre comillas, que no es un impuesto, pero es la contribución municipal, que se le llama acá, que es el SISI, lo tiene que pagar el inquilino. Entonces, y muchas veces cuando el propietario es el que determina las condiciones, más de uno también otorga todas las responsabilidades al inquilino. O sea, Perdón, acabo de hacer las cuentas del 1%. ¿Era el 1% o era menos? el 1% es el establecido, pero puede ser hasta 0,75. Ah, porque, por ejemplo, hay una propiedad que yo sé que está cerca de mi casa, calculando. que está a $75.000. Sí, Y el alquiler de esa casa sí. sería de 525.000 pesos al dólar blue. Pero ¿por qué están dolarizados? Es que desde No, ahí no, ya está pero mal. digo, el cálculo con el 1% es mucho más caro. O sea, la vivienda es mucho más caro el alquiler. Claro. Acá no lo cobraría, no sé. No, es que a eso apuntan, y también el tema de los propietarios y eso que en algún punto mi madre tenía alquilado un departamento, pero uno trata de entender las circunstancias y trata de por lo menos, o sea, ganar menos y no salir perdiendo, que con ese concepto ya ganas algo de plata. Pero el tema es que acá, en un país de pura especulación, uno trata de sacar siempre esa ventaja más, que eso es muy tradicional en el argentino. Bueno, voy a ver si me puedo adelantar 2 casillas más que el otro. ¿Te corresponde adelantarte? No, pero si puedo lo voy a hacer. Que es parte del oportunismo, que está en todos los estratos sociales, que uno lo asocia directamente, me pasa a mí con mi profesión, lo asocian directamente con las personas de clase baja, pero no es así. El oportunismo está de la clase más alta a la clase más chica, y los de las más altas normalmente son más oportunistas porque tienen más oportunidades. Y el margen de oportunidad es más grande. Es más grande cuando vos tenés más cosas para elegir, sabes en qué ser oportunista. Pero creo que esto, digamos, atenta contra la posibilidad de alquilar realmente, de reactivar el mercado, porque ¿qué va a hacer el propietario? Si el propietario dice, bueno, yo te pongo este contrato cada 4 meses, el inquilino lo ve y dice, no, me voy a alquilar, no sé, uno de los edificios, eso que me dan con todo incluido, y que sé que, bueno, no tienen finalización de obra, pero prefiero irme ahí antes que alquilarte a vos. Entonces el propietario va a terminar perdiendo. Después, ¿qué va a hacer el propietario? Va a decir, bueno, lo alquilo por Airbnb. Pero Airbnb, en algún punto, que en realidad eso es lo que estaban insistiendo gran parte de los diputados del oficialismo, era, a ver, analicen bien, lejos de cambiar esta ley, ¿por qué no sacamos algo que regule Airbnb? Pues no está regulado. Claro. No está regulado. Creo que la otra vez lo escuchaba Santoro, que decía que en ciudad autónoma
un 15% nomás de los alojamientos que están en Airbnb están registrados en rentas de la provincia. Claro. El resto Nada. no, el resto está por mercado negro, y como Airbnb se eliminó la moneda peso, entonces todo paga a través de dólar, entonces vos no sabes, digamos, lo único que pagas de eso son las retenciones. Yo estoy preocupado. Sí, dale que te dale haciendo Yo, número. yo les doy como una buena noticia. Hace poco, digamos, ha pasado, estaba sin actividad la Cámara de Senadores, pero pasó la Cámara de Senadores. Ahí ha sufrido un fuerte cimbronazo, digamos, de parte de los senadores, en donde les han dicho que el proyecto como está no lo iban a aprobar. Por lo menos estos puntos que has tratado vos han dicho como que había que reverlo. Hay que hacer modificaciones, sobre todo hay un dictamen favorable en la Comisión de Diputados y la de Leyes, que es el tema de sacar la posibilidad de que esté sujeto a cualquier índice, sino que sea el índice de contrato de locación, un índice creado específicamente para tener en cuenta los intereses del inquilino como el propietario y no librarlo al arbitrio de las partes, que sobre esto, si bien el Código Civil y Comercial es claro que el contrato es un acuerdo de voluntades y lo que se acuerda es ley, lo cierto es que muchas veces está esta desigualdad de negociación, que el contrato de locación, hay algunos doctrinarios que dicen que se ha vuelto prácticamente un contrato de adhesión, que es como los contratos que hacen los bancos. Miren, usted quiere la tarjeta de crédito, este es el contrato, son 35.000 cláusulas, y usted o lo acepta o no le doy la tarjeta. Bueno, lamentablemente, a pesar de que el contrato de locación tiene una igualdad, porque somos dos seres humanos negociando, no con una entidad bancaria, hoy se ha vuelto casi de adhesión, porque básicamente, ¿querés vivir acá? Bueno, firma. Claro. Bueno, tremendo. Ojalá que... ¿Hay algún Dios punto mío. más que tengan anotado ahí? No, tengo esto ha sido, digamos, Lo lo que investigué. Sí es preocupante si se aprueba. Yo creo que no se va a aprobar porque el senador le ha puesto un freno importante, y en este sentido, si se aprobara, existe la posibilidad de la vía judicial, de que permite, digamos, que los contratos sean declarados, digamos, en alguna medida ilegales y algunos inconstitucionales, porque irían en contra de derechos ya adquiridos, justamente un derecho adquirido, el derecho a la vivienda, y la vivienda, la estabilidad y la no precariedad. Y la precariedad no es solamente vivir en un techo de chapa, sino no saber dónde va a estar de aquí a 2 años, Sí. que es un tema que genera precariedad, porque impide elaborar un proyecto de vida, porque si tu proyecto de vida está relacionado a una zona en particular, ¿cómo lo podés elaborar si cada 2 años te tenés que mudar? Por ejemplo, mira, me gusta vamos a alquilar acá cerca de la escuela de Juanito, porque Juanito le gusta esta escuela, quiere ir, tiene los compañeros, y en 2 años me tengo que ir, ¿y qué hago con Juanito? Me tengo que ir a la otra punta de la ciudad, lo tengo que traer, o sea, trastocar el proyecto de vida de una persona, en especial relacionado a la vivienda, infringe un derecho humano, y yo creo que en definitiva puede llegar a ser judicializable por la vía que tiene no solamente las provincias, sino también la posibilidad de que esto se ejerza lo que se llama control de constitucionalidad, o sea, si la ley es constitucional o no. Un control que se hace, lamentablemente no tenemos tribunal de constitucional en Argentina, porque si lo tuviéramos, un tribunal puede declarar inconstitucional una ley y por ende derogarla. Tenemos un control, se llama difuso, que es para cada caso, o sea, tendrá que ir cada inquilino y presentar su caso y tener que llevarlo, si no lo declara el mismo juez de acá, lo tendrá que llevar hasta la corte para que sea el control. Yo creo que por la situación política actual, espero sinceramente, porque la ley me parecía muy beneficiosa, sobre todo porque yo, en mi caso, por ejemplo, yo alquilo mi estudio, y la verdad que es impresionante la diferencia con Santiago. Vos decías, el doble de lo que es mi estudio, vale lo que vale mi estudio ahora, digamos. Claro. Es una cosa absurda, digamos, los precios, pero bueno, uno lo paga por la zona, por la ubicación, por un montón de cosas, y la verdad que eso lo afecta directamente. Entonces yo tengo que también trasladar ese costo a mis clientes, que en alguna hace medida que todo aumente, hace que digamos. todo se encarece. O sea, hay un círculo en donde, en definitiva, creo que todos salimos perdiendo, porque esa oficina, si nos vamos lo que estamos ahí, y le va a costar encontrar, y nosotros le pagamos religiosamente del 1 al 10, que también eso es bueno. Sí. Cuando encuentra un buen inquilino, eso nos pasó, le pasa a veces a mi mamá, cuando hay un buen inquilino, ya está, no le hacía tantos aumentos, lo ayudaban en las reparaciones. ¿Por qué? Porque el tema es que te paguen. Hay vos un estás precio en ganando. ese buen inquilino. Yo, por ejemplo, Sí. con Manda, cuando alquilamos, yo soy alguien muy obsesivo, entonces yo pago el primero, ¿no? Y eso ha conseguido que logremos un mejor contrato cuando hemos renovado. Porque claro, para la dueña es un valor, Sí, claro. digamos, poder tener esa plata ahí.
Pero eso... Porque pasa que hay gente que no te paga, que te paga tarde, que te va bicicleteando, que te paga una partecita y después te paga la otra. Sobre todo eso cuando estamos hablando de dueños que tienen un poco más presentes, pero cuando ya estamos hablando de los que en definitiva van fijando precios, que son las grandes constructoras que tienen más de un departamento, que ya pierden la noción de quién lo administra, quién es su inquilino y demás, ahí es donde ya no hay mucho más que hacer y quedas preso de estos contratos que son una basura y de las inmobiliarias que son peor. Sí. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Impresionante el informe, impresionante, preocupante, pero es bueno que lo carpeten en el Senado. Se viene el sorteo.